celestial, pues gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida. Señor, lleno de tu misericordia, de tu amor, de tu cuidado. Gracias por las fuerzas, la salud, el sustento, Señor, y por poder tener en este tiempo un espacio para podernos reunir en tu nombre, poder alimentar el espíritu, Señor, y podernos despojar de cualquier cosa, Señor, que nos pueda estorbar y que nos esté cargando, porque en ti descansamos, en ti que es la fuente de todo poder, Señor, podemos encontrar el descanso, podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos tener siempre, Señor. Así que en este momento yo quiero poner a Claudita en tus benditas manos, esta reunión, que sea todo dirigido por ti, Señor, y que podamos edificarnos, podamos, como te decía, despojarnos, Señor, de todo lo que nos puede estorbar para asimilar lo que tú nos quieres hablar esta noche y ser, a ponerlo en acción y no ser solamente, pues, una enseñanza bonita, algo que nos motivó, Señor, sino que llevemos a la acción, Señor. Así que yo sé que tú has preparado esta noche un alimento, Señor, sustancioso, un alimento que necesitamos, Señor, porque así como nuestro cuerpo cada día exige la comida, el agua, así también nuestro espíritu, Señor, no podemos descuidarnos, Señor, en este tiempo, Señor, tan trascendental de toda la historia, sabiendo eh, los tiempos últimos que estamos viviendo, Señor, es cuando más necesitamos estar cerca de ti, Señor. Así que esta noche, derrama de tu gracia y tu favor en Claudita para que ella pueda expresar, Señor, lo que tú le has permitido que nos traiga esta noche, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus benditas manos. Amén y amén. Adelante, Cristian. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán,
mas la palabra de Dios estará siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios estará siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda, perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú.
quiero a ti, nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más. Oh, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, Señor, y nada más, Jesús, nada más que tú. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús. Más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Amén, amén, amén. ¿Qué tal la canción? ¿Que no les pareció hermosa? Sobre todo la Bella, segunda. bella. De verdad, qué pena que el video no corra porque se queda y solamente se oye la letra. Sí, Pero si ustedes ven la manera en que este hombre canta, de verdad que le llena a uno al corazón y uno dice, "Ah, así quiero ser yo, sí, así quiero sentir yo, así quiero expresarlo yo". Bueno, el Señor así es es. grande y poderoso y hoy estoy súper agradecida con el Señor porque Amén. ustedes todas me han ayudado a mudarme. Estoy tan contenta. Antes de la Oye, mudada ya estoy mudada. no, te mudaste a muchas casas. Sí, pero qué delicia porque de verdad que ha sido una ayuda muy grande. Estoy súper agradecida con el Señor por eso. Amén. Y bueno, hoy lo que les había prometido, espérate, cierro la puerta porque oigo por allá a mi esposo. Amén. Es increíble cómo el Señor tiene plan y propósito para todo. Ayer yo tenía lo que les voy a compartir hoy, pero lo tenía listo y se me refundió, yo les contaba, pero la verdad que lo que pudimos compartir y aprender ayer fue como todo lo de Dios, maravilloso, maravilloso. Nos alentó, nos enseñó a alentar a otras personas y nos enseñó cuán importante y cuántas cosas nosotros podemos hacer con nuestras acciones, ¿cierto? Y cuántas cosas podemos hacer nosotros solamente con nuestras palabras. Entonces tenemos además un reto de alentar a otra persona para poder compartir el lunes cómo fuimos alentados por otras personas, Señor. Amén. Entonces hoy les tengo algo bien interesante. Dice, se puede confiar en la Biblia. ¿Ustedes creen que podemos confiar en la Biblia? Dice que lo que ustedes crean o lo que yo crea acerca de la Biblia es muy importante, porque hay muchas personas que la Biblia que piensan que la Biblia es solo un libro antiguo, que no es importante hoy, que lo que se escribió en la Biblia fue escrito para hace 2000 años y no tiene significancia para hoy, ¿cierto? Pero en realidad los que la conocemos, los que la estudiamos, los que aprendemos a disfrutar de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es un libro asombroso, que es absolutamente maravilloso, que cada vez que uno lee la palabra de Dios te queda uno más maravillado de
cómo el Señor pudo utilizar a personas, porque por supuesto que utilizar personas para inspirar su palabra, ¿cierto? Para que escribieran exactamente lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y no solamente lo que queríamos que supiéramos en ese momento, ni ahora. Ayer la leemos y ayer nos dice algo diferente. Hoy podemos leer los mismos versículos. El Señor tiene algo nuevo para nosotros. Por eso es que dicen que la Biblia es una palabra viva y es eficaz, ¿cierto? Entonces, segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces imagínense un lugar bien oscuro, donde no se ve nada, uno está, hasta pánico le da pasar, y hay una antorcha. Así comparas a Pedro con la palabra de Dios, como una antorcha que nos puede iluminar en el momento en que sintamos mayor oscuridad en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que ustedes pueden decir, quién de ustedes no ha leído alguna vez la palabra de Dios cuando se ha sentido agobiada? Un salmo, un versículo y la ha levantado, ¿cierto? O sea, en ese momento de pronto de oscuridad, es una luz que nos ayuda y nos alienta, nos anima, nos enseña, nos muestra. Dice, entonces sigue diciendo el versículo, atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y es así, uno se anima, se levanta con una parte de la palabra de Dios, te da valor, te da fortaleza, y ¿qué es lo que sucede? Que es como si el sol volviera a alumbrar en nuestros corazones, ¿cierto? Sigue diciendo la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que tenemos cosas importantes que ver en estos versículos. Primero, que la Biblia, la palabra de Dios, que es como una antorcha, ¿cierto? En un lugar oscuro. Y que esa antorcha hace que se iluminen nuestros corazones como si viniera la mañana nuevamente, como si fuera el día nuevamente, ¿cierto? Dice también que no es de interpretación privada, sino que fue escrita no por voluntad humana, sino que fue escrita para que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nos está diciendo aquí Pedro. Si lo leemos en otra versión que es bien linda, en el lenguaje sencillo, todavía nos esclarece más estas palabras. Dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Hermosa, ¿no? Hermosa esta versión. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Clarísimo, está claro exactamente como lo que nos dice ahí. Entonces, cuando leemos estos versículos, ¿qué cosa nos está diciendo? Primero, que tenemos la palabra, ¿cierto? Obviamente estamos leyendo estos versículos, dice que tenemos la palabra. O sea, que tenemos algo del Señor que nos ha escrito para ti y para mí. Segundo, que debemos prestarle atención. Eso no es solamente que está ahí, qué bonita se ve la Biblia abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91, que hay en muchas casas está abierta o en uno o en el otro, pero sí se ve bonita y a lo mejor tienen una de esas versiones bien elegantes y bien con bordecitos de oro y en cuero y todo eso, pero así sola no sirve de nada. Por cierto, pastora, muchísimas gracias por la de las ovejitas. La letra está inmensa, ya no necesito gafas para leerla. Qué linda. Y además tiene unos dibujitos súper preciosos. Tercero, que la palabra es como una lámpara que brilla en la oscuridad. O sea, que tenemos la palabra, nos está diciendo que debemos prestarle atención, nos está diciendo que es como una lámpara que brilla en la oscuridad. Cuarto, que es llamada estrella de la mañana.
¿Por qué? ¿Por qué llamada estrella de la mañana? Porque nosotros sabemos que estrella de la mañana es uno de los nombres que se le atribuye a Jesucristo, ¿cierto? A nuestro gran Señor y Salvador. Él es la estrella de la mañana. O sea que podemos relacionar que la Biblia y el Señor están ahí, son lo mismo, son parte. O sea, cuando leemos la Biblia estamos leyendo del Señor Jesucristo, estamos aprendiendo de Él, ¿cierto? Quinto, dice que brilla en nuestro corazón. Sexto, también en estos versículos sabemos que la palabra no es de interpretación privada de los profetas o de los escritores, que ellos no privadamente decidieron que iban a escribir. Que no, séptimo, que no es de interpretación humana tampoco. Octavo, que es inspirada por Dios. Noveno, que la inspiración fue por medio del Espíritu Santo. Y décimo, que los profetas o los personajes que escribieron la palabra de Dios, fue Dios el que los inspiró. O sea que tenemos 10 cosas, miren, en 3 versículos. En 3 versículos, del 19 al 21, 3 versículos podemos sacar 10 cosas clarísimas. Las vuelvo a leer. Que tenemos la palabra, que debemos prestarle atención, que es como una lámpara que brilla en la oscuridad, que es llamada la estrella de la mañana como el Señor Jesús, que brilla en nuestro corazón, que la palabra no es de interpretación privada de los que los escribieron, que no es tampoco de interpretación humana, que fue una inspiración de Dios, que Él utilizó al Espíritu Santo y que las personas que las escribieron fueron inspirados por Dios para hacerla. ¿Qué otra cosa podemos sacar de estos versículos? Porque estamos hablando solo de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos ver que la palabra es profética, es decir, que nos revela misterios. ¿Quién de ustedes ha encontrado misterios en la palabra de Dios cuando la lee? ¿Quién de ustedes a veces lee la palabra y tiempo después vuelve a leer los mismos versículos y hace, ¡ah! Yo no sabía, había visto eso ahí. A mí me ha pasado muchas veces. Yo le he dicho a la pastora Rosita, wow, yo no me había dado cuenta. Y no es porque no la haya leído una, dos o tres veces, más de esas las he leído. Pero es increíble esos misterios. Es como si estuviera escondido detrás de las letras. Y cuando uno vuelve a leerla, el Señor le dice, ¡puac! Ábrela, como dice, ábrete sésamo, y sale de esa misma palabra, ese misterio maravilloso que el Señor quiere que nosotros en ese día aprendamos. Y así es maravilloso. Yo puedo decir que es así porque yo lo he visto así, yo he dicho, es increíble. O sea, es una manera increíble cuando uno lee la palabra de Dios con el gusto, orando, pidiendo al Espíritu Santo que le haga una revelación, que le muestre. Yo siempre que voy a abrir la Biblia digo, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo aprenda hoy, qué quieres tú enseñarme, cuál es ese misterio que yo no conozco. Y no digo que todas las veces me muestra misterios, pero a veces me sorprende. Y yo creo que el Señor siempre quiere sorprendernos. También la palabra de Dios, muchos dicen que no la entienden, ¿cierto? Pero, ¿por qué? A veces habla acerca del pasado, habla acerca del presente, habla acerca del futuro. Y aún en algunos profetas, que son un poquito más complicaditos, hablan casi que las tres cosas en unos pocos versículos. Y es confundidora, no se puede negar que a veces es confundidora. Por eso es que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Cuando la pastora Rosita siempre decía, cuando uno va a sacar un diploma, cuando uno va a la universidad o cuando está el bachillerato, pues termina el bachillerato y va a la universidad, uno tiene que estudiar. Uno no puede sacar su diploma de ingeniera como yo lo saqué, solamente yendo allá a la universidad y saliendo. No, tenía que dedicarle tiempo, tenía que hacer trabajos, tenía que investigar, tenía que hacer muchas cosas, y era tiempo, tiempo, tiempo. Así es lo mismo con la palabra de Dios. ¿Quieres recibir buenas cosas de la palabra de Dios? Dedícale tiempo, dedícaselo y vas a verlo maravilloso porque lo es en realidad. No, la palabra de Dios revela el plan de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad, y para cada uno de nosotros en particular. Revela el plan de Dios para el pueblo de Israel. Revela los resultados de confiar en Dios y de obedecer sus mandamientos. Cada mandato que el Señor nos da, no solamente los 10 mandamientos de las tablas, sino cada mandato que nos da es revelado, solamente lo contiene la palabra de Dios. Y si nosotros no la conocemos,
¿cómo sabemos que es lo que el Señor nos manda a hacer, cierto? Entonces, también, ¿qué podemos aprender de esos versículos que leímos de Primera de Pedro? Que la palabra de Dios ya fue puesta en nuestra vida, ¿cierto? Todos, cada uno de nosotros nacemos con el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque yo les digo eso, porque acuérdense que cada uno fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y el Señor ya nos había predestinado. Si Él nos había predestinado es porque Él ya puso en nosotros esa parte que se tenía que juntar con Él para que nosotros pudiéramos entender quién es Él, ¿cierto? Entonces, todos nacimos con el conocimiento de Dios y con su palabra, pero se hace realidad, se hace vida cuando recibimos la salvación. Es como alguien decía, es como tener un carro precioso, lindo, parqueado al frente de la casa. Pero hasta que tú no le metas la llave y le hagas el starter, el carro no va a funcionar, ¿cierto? Así somos nosotros. Nosotros somos como ese carro, tenemos todas las cosas por dentro, pero hasta que nosotros no le pongamos la salvación, nosotros como personas correctas, como personas completas, no vamos a funcionar. Iremos como dice, como ovejas sin un pastor, perdidas en tinieblas. Pero cuando nosotros logramos recibir la salvación, es como si el carro prendiera y se pueden hacer muchas cosas con un carro, ¿cierto? Cuando recibimos la salvación, recibimos al Espíritu Santo, que es fundamental. ¿Para qué? Para leer, para estudiar, para desear, para aplicar cada mandamiento que hay en la palabra de Dios y para entender, aceptar, comprender cada promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. O sea que es bastante importante poder tener esas cosas correctas. ¿Qué otra cosa podemos aprender de los versículos que leemos con respecto a la palabra de Dios? Que la palabra permanece en nosotros. Una vez que nosotros tenemos la palabra, permanece en nosotros. A lo mejor pensamos que se nos ha olvidado, pero el Espíritu Santo nos la recuerda en el momento que la necesitamos. A veces yo asumo que a ustedes les pasa que están en una situación y de pronto sale un versículo que uno no sabía de dónde. O están con una persona y de pronto les sale algo que uno dice, wow, no me acordaba ni de eso. Pero eso es solamente por el estudio de la palabra. ¿Cierto? O sea que ella permanece en nosotros. Si nosotros permanecemos en Jesucristo, ella va a permanecer en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es la palabra. Y si Él es la palabra, Él es el verbo, ¿cierto? Que se hizo carne. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Es la palabra hasta la salvación. O sea, si conocemos la palabra, conocemos a Jesucristo. O si conocemos a Jesucristo, debemos tener ese deseo ardiente de conocer la palabra, porque es conocerlo a Él, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Porque debemos prestarle atención. Es decir, que debemos darle valor a la palabra de Dios, debemos honrarla, no despreciarla. Y no quiere decir que rayar o escribir en la Biblia es despreciarla o es deshonrarla, nada de eso, nada tiene que ver con eso. Es leerla con calma, es obedecerla a lo que nos referimos. Cuando nos referimos a honrarla, no es porque yo escribí, yo tengo mi Biblia viejita llena de cosas escritas, pero es porque el Señor me ha enseñado, me ha dicho cosas, ¿cierto? Entonces, obviamente que quiero complementar con eso. Y eso no la deshonra. Lo que sí deshonra la palabra de Dios es no leerla con calma, es leerla a la carrera. O eso, no obedecerla. Leerla, pero no obedecerla. Entonces, la pregunta es, para todas nosotras, es ¿cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos la palabra en nuestra vida, cierto? Primero, la obediencia es lo que más le agrada a Dios y nos evita problemas. Otra vez la obediencia, ¿cierto? Hemos hablado y hablado y recalcado y recalcado. Yo creo que casi todas las personas que hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos para enseñar en este chat, en este Zoom, hemos hablado sobre la obediencia. Ayer nomás la pastora Rosita decía que la obediencia trae bendición y es cierto. La obediencia es lo que más le agrada a Dios. La obediencia es lo que nos evita los problemas. Imagínense. La palabra de Dios dice
que se aplica una cosa a la vez. No podemos aplicar todo al mismo tiempo, pero podemos hacerlo cosa por cosa. Debemos leerlo porque es obligación leer la palabra de Dios. Debemos leerla creando un hábito bueno, el hábito de leerla para disfrutarla, el hábito de leerla para sacarle provecho, el hábito de leerla para alentarnos, el hábito de leerla para animarnos, el hábito de leerla para ver lo grande y maravilloso que es el Señor, el Dios que nosotros tenemos, el Señor increíble que tenemos. A veces uno se queda aterrado de ver las cosas maravillosas que el Señor tiene para uno y uno neciamente y tontamente ni siquiera abre la palabra de Dios. Eso es como si el pastor José que me dio esa carta tan linda el domingo y yo la hubiera cogido y la hubiera guardado y ni siquiera le hubiera puesto atención. De nada sirve, ¿cierto? La única manera que sirven las cosas es cuando uno realmente las lee, la entiende, la disfruta. O sea, yo disfruté la carta más cuando me la leyó la pastora Rosita, fue cuando la leí yo sola. Y así mismo la palabra de Dios, si nosotros la leemos, si nosotros le dedicamos el tiempo, la vamos a disfrutar, que vamos a crear ese hábito, vamos a orar, vamos a leer siempre en primera persona. Es una parte súper importante cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno en lugar de decir eh, los salmos de David, uno pone las cosas como que somos Claudia. La pastora Rosita nos enseñó eso también, nos habló, nos recalcó eso hace un tiempo, pero nos recalcó eso hace unos días, apenas la semana pasada, que nosotros debemos leer la Biblia y orar en primera persona. Utilizar en los versículos o en el texto de la palabra de Dios nuestro nombre. Por ejemplo, podemos decir, Señor, yo deseo confiar en tu palabra. Yo, Claudia, deseo confiar en tu palabra. Yo creo que tú a través de tu palabra vas a hacer las cosas y que tú hablas a través de ellas. Yo creo que tu palabra es inspiración. Yo deseo obedecerla. Por favor, ayúdame. Ayúdame a obedecer tu palabra. Esa es una manera de orar. No solamente orar es pedir y pedir y pedir, ya lo aprendimos también con Erika, no es un libro de una receta de peticiones, es más que eso, es pedirle al Señor que a través de su palabra nos hable, que a través de su palabra nos aliente, que a través de su palabra nos inspire a obedecerlo. Amén. Otra cosa es pedir ayuda cuando no entendemos algo. O por el contrario, cuando hemos aprendido algo nuevo, cuando hemos aprendido algo que nos ha llenado, compartirlo con otras personas. Esa es otra manera de estudiar la palabra de Dios, esa es otra manera de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que lo que recibes por gracia, lo des por gracia. Tú has recibido una bendición. Cuando has leído unos versículos bíblicos, transfiere esa bendición a otra persona, cuéntale a otra persona lo que aprendiste, cómo eso te inspiró, cómo eso te alentó, cómo eso te ayudó. Wow, aprendí esto de la palabra hoy, yo no sabía que estaba ahí. Esa es otra manera, esa es una manera también de obedecerla. Otra cosa es que debemos seguir leyéndola. Definitivamente la palabra de Dios es algo que no debemos dejar de leer. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer Proverbios 35. Les voy a leer yo. Dice, toda palabra de Dios, esta es la traducción viviente, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Entonces, ¿cómo oraríamos nosotros? Cuéntenme ustedes. Algo así como, Señor, tu palabra es verdadera, ¿cierto? Cuando yo te busco, Señor, yo me siento sinceramente que tú me proteges, que tu escudo me protege de toda preocupación. Yo solo deseo que refugiarme en ti, ¿cierto? Porque es un escudo. Seguro de que tú me cuidas, que tú eres mi padre, que yo soy tu hija. Gracias porque has escuchado mi oración y en ti confío. Un solo versículo, y en un solo versículo podemos orar con ese versículo. O sea que sí podemos utilizar la palabra de Dios para orar. Salgámonos de ese, ¿cómo se llama? De esa manera en que estamos orando, de la manera que estamos orando tan automáticamente y empecemos a orar utilizando la palabra de Dios. Un versículo nos ayuda, pero es utilizar el versículo para decir lo que dice el versículo, no leer el versículo y orar de otra manera, no, es usarlo adecuadamente.
Esa es una manera de poder utilizar la palabra de Dios. Esa es la manera de que la Biblia nos enseña, nos muestra, nos dice que es real y que es verdadera. Hay muchas otras maneras, por supuesto, de conocer la palabra de Dios. Y vamos a mirar, perdónenme un segundito que ahora no puedo poner la página. Ok. Mira, vamos a mirar en Juan 6, del 60 al 68. Y yo les voy a leer unos versículos. Esta Biblia que les voy a leer es la Biblia de Jerusalén y es una versión católica. Pero solamente es para que veamos que no hay una diferencia realmente entre una y otra. Independiente de los libros que hay adicionales en la otra, pero en la versión católica hay libros adicionales que no están obviamente en la Biblia que nosotros usamos. Pero en sí, como tal, la palabra de Dios es exactamente la misma. Dice aquí la palabra, Jesús les enseña a los discípulos en la sinagoga. Eran al menos 90 discípulos, entre los que escogió a 90 para tomarlos como apóstoles, sobre su autoridad como enviado de Dios y como hijo de Dios. Él los confronta diciéndoles que si no creen en lo que Moisés escribió, ¿cómo van a creer a su palabra? O sea, si no creen, es como nosotros, si leemos la palabra de Dios, pero no creemos lo que dice la palabra de Dios, si empezamos a dudar de ella, si empezamos a decir que tiene inconsistencias o que tiene cosas, una que van en contra de otras, no estamos creyendo en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor nos envía, nos dice que nosotros debemos siempre confiarla, porque así está escrita por Él, por el Espíritu Santo. Entonces, les voy a leer ahora sí los versículos. Dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Se sienten ustedes como así a veces? ¿Quién puede aceptarla? Pero hay entre ustedes algunos que no creen, dice el Señor Jesucristo. Dice que a partir de ahí en el 66, entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, la Biblia nos conduce a qué? Por el camino de la vida eterna, y eso lo sabemos, ¿cierto? La Biblia está llena de la verdad de Dios, que es aplicable a todas las personas. La Biblia no tiene errores, no tiene ni un error, y ha sido protegida por Dios a través de los siglos. Por más de que en algunos países, ustedes saben que persiguen a muchos cristianos y quemen las Biblias, los maten por causa de ella, la palabra permanece en la mente de las personas y en el corazón de ellos y nadie se las puede quitar. En las páginas de la Biblia descubrimos quién es Dios, ¿cierto? Cómo ha interactuado con la humanidad en el pasado, desde el mismo momento de la creación, y cómo ha prometido que va a ser en el futuro. Ya nosotros lo conocemos, ya nosotros no estamos en oscuridad, ya nosotros sabemos qué va a pasar, nosotros sabemos cuál es la secuencia de las cosas que van a pasar, las estudiamos acá, y qué es lo que va a pasar y cuál es nuestro fin último, y con quién vamos a reinar, y después de que vamos a reinar, vamos a estar en esa nueva Jerusalén. El Señor es claro, Él nos cuenta todo, Él no está escondiendo nada para nosotros, Él nos cuenta cómo se creó el mundo, pero también cuál va a ser nuestro futuro. Y en medio de todas esas cosas nos da mandamientos, decretos y ordenanzas que debemos seguir, ¿cierto? Como cristianos nos apresuramos a muchas veces a decir que la Biblia es importante, pero tus acciones con respecto a la lectura de la palabra de Dios te muestran eso. Realmente lo que tú haces, como tú actúas, lo que tú dices, lo que sale de tu boca, te muestra lo que creemos de verdad. Ahora yo digo, si rara vez leemos las Sagradas Escrituras, nuestras acciones realmente comunican la realidad y la verdad de lo que Dios quiere para nosotros.
¿Sabemos realmente qué es lo que Él quiere? ¿O lo sabemos porque alguien nos lo ha dicho, pero no porque nosotros estemos realmente interesadas en aprenderlo de la fuente, que es la palabra de Dios? ¿O es que no sentimos la necesidad de escuchar al Señor? Acuérdese que la primera manera de escuchar al Señor es a través de su palabra. Entonces, cuéntenme ustedes, cada una de ustedes, con qué frecuencia leen la palabra de Dios, con qué frecuencia, cuánto tiempo le dedican a ella, cuánto hacen ustedes para, cuál es el hábito que han ido creando. Perdón, se me está cayendo esto acá, estoy tratando de levantar. ¿Cuál es el hábito que ustedes han creado para tratar de mantenerse, de tener ese tiempo de lectura de la palabra? No es el tiempo de oración, no es el tiempo de devoción, no es el tiempo de petición, que es más que lo que hacemos cuando oramos. Estoy hablando del tiempo en que se sientan a escuchar al Señor a través de su palabra. El tiempo en que ustedes abren la Biblia y dicen, aquí me siento con mi Señor Jesús, aquí me siento con mi Creador, el Dios Padre, aquí me siento con el Espíritu Santo que me va a ayudar a entenderla. ¿Cuánto tiempo se lo hacen? ¿Todos los días? ¿Por cuánto tiempo? ¿Están escuchando al Señor? ¿Quieren escuchar al Señor? La palabra es su primera manera de escucharlo. ¿Quieren escucharlo con frecuencia? Léanla con frecuencia. Ahora, ¿qué sucedía con los discípulos de aquella época, en la época de Jesucristo? Les parecía que era muy difícil aceptar y cumplir la palabra, que eran los mandamientos de la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En consecuencia fueron abandonando al Señor Jesucristo. Lo que estoy diciendo es lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, no es nada que yo me estoy inventando. Era un grupo grande, pero una vez que el Señor les enseñó, les pareció muy difícil, ¿cierto? Y se empezaron a ir, y quedaron algunos de ellos, pero también quedaron el grupo famoso de los 12, y entre ellos el Señor les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y mire Pedro lo que le contesta, ¿a dónde iríamos, cierto? Pero en este grupo de los 12 incluía a Judas Iscariote, ¿cierto? El Señor Jesús ya sabía que lo iba a traicionar. Sin embargo, a él estaba. También estaban algunas mujeres fieles que siempre andaban con ellos. Lo hemos leído en las Escrituras, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo le preguntó que si ellos se querían ir, la respuesta fue de corazón de ellos, ¿cierto? Que a dónde irían, porque no tenían a dónde ir, porque ya habían conocido la verdad. Eso es como cuando uno ya tiene algo que realmente le gusta, que realmente llena, satisface tu necesidad. ¿Realmente quieres algo más después de eso? Una vez, es cuando, si ustedes tienen ese concepto claro de la salvación, así como yo lo tengo, y lo aceptan, así como yo lo acepto, y saben, nadie, no importa quién venga a decirles lo que sea con respecto a otra religión, no importa quién venga a decirles lo que sea con respecto a tantas situaciones que están ahora sucediendo con respecto a la gente que tiene esa idea del humanismo o la idea del espíritu y que somos dioses y que no importa cuánto, tú puedes oírlos a todos, pero cuando tú estás centrada en la palabra de Dios porque la conoces, nadie te va a remover de ahí. Nadie te va a remover. Cuando tú conoces, una vez que uno conoce a Jesús de verdad, que realmente ha aprendido a conocerlo, ¿cómo es posible que haya cualquier otra cosa que uno lo separe de él? Ninguna, ninguna. Cuando la palabra está en nuestra mente y pasa a nuestro corazón, nosotros logramos cumplirla, logramos tenerla en nosotros y nada nos va a hacer cambiar. Nada, yo les aseguro. Ahora, yo me pongo a preguntarme, si el Señor Jesucristo nos dijera a nosotros, bueno, aquí está la palabra y nos da la Biblia, nos dice, aquí está la palabra de Dios, aquí contiene mandatos y contiene promesas, ¿cuáles quieren? ¿Qué quieren escoger? ¿Los mejores mandatos? ¿Los mandatos que más les gustan? ¿Los que van acompañados de excelentes promesas? Es decir, que empiezan a escoger, obedecer con condiciones, lo que les gusta sí y lo demás lo desechan. ¿Cierto que no? Nosotros tenemos que recibir toda la palabra de Dios. No podemos poner a un ladito la que nos gusta
y la que no nos gusta dejarla al lado. Nos parece muy difícil muchas veces cumplir algunos mandamientos de Dios, eso es cierto, si tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. O si lo hacemos porque nos toca como a regañadientes, por obligación con Dios, o con obligación con el pastor, o con la pastora Rosita, o con Cristina que, ay, si es que me dijo, o con el que sea. Si lo hacemos por obligación, nos va a costar mucho trabajo. Pero si nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a ser mucho más fácil. Nos va a ser mucho más fácil obedecer la palabra de Dios. No que sea fácil, pero nos va a ser más fácil. Si es Jesús a través de su Espíritu Santo en que vive en ti y en mí, ¿no quieres obedecerlo? ¿Quieres obedecer a Jesús? ¿Quiero yo obedecer a Jesús? Dura cosa, ¿eh? Dura cosa que es la palabra. Cuando nos la ponen en esa perspectiva de que la palabra es el Señor Jesucristo, ¿queremos obedecerlo? ¿Quieres obedecer realmente a Jesucristo? Mire lo que dice Deuteronomio 30 del 10 al 14. Dice el versículo 10, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples sus mandatos. Y los decretos escritos en este libro de instrucción. O sea que nos habla de que la palabra de Dios es un libro de instrucción, ¿cierto? Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El versículo 11 dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos que tenga que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecerlo? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios, en tu corazón, para que puedas obedecerlo. ¿Qué les parece? La palabra de Dios está ahí. No está tan lejos que toque llamar a alguien que no lo traiga, ni tan arriba que necesitemos a alguien que lo baje, ¿cierto? Está ahí, solamente está en abrir la Biblia. Está simple y llanamente. Alguien dice, es que el Señor no me habla, es que yo no sé, el Señor no me contesta, yo le oro y no sé qué hacer. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Le dedicas tiempo a Él? ¿Realmente te paras y te sientas con el Señor Jesucristo un ratito? No, si no lo haces, como el Señor te va a hablar. Es como si yo tratara de que la pastora Rosita me hablara, pero yo jamás ni la llamo ni voy a su casa a visitarla. ¿Cómo me va a hablar? Es imposible, ¿cierto? Bueno, eso era todo lo que yo les tenía para hoy. Era algo no muy largo, más bien pequeño, porque me he dado cuenta que es bueno cuando hay una enseñanza pequeña y podemos participar de la enseñanza para ver qué es lo que cada una de nosotros ha podido captar. Y ayer funcionó muy lindo y la semana pasada también, entonces hoy quería hacerlo de la misma manera. ¿Qué les parece si persona que quiera, pues obviamente hablar un poquito me cuenta con respecto a esto? ¿Cómo es su relación con el Señor Jesucristo cuando lee la palabra? ¿Cómo tienen el hábito de leerla? ¿Se sientan con la palabra de Dios como el que se sienta a tomarse un café con un amigo? Acuérdate que está con el Señor Jesús con el que te estás sentando. Amén. Amén. Muy bonita tu enseñanza, Cruzita. Un jalón de orejas. Jalón de orejas que quedan como de burrito porque... Ya las tenemos tan largas que nos dan ganas hasta de cortárnoslas. El jalón de orejas llega hasta la nuca. Porque, bueno, en mi caso sí, confieso que soy muy necia para leer la palabra. Porque, bueno, lo que tú dices, uno cree que no entiende, entonces como que le da sueño, que se aburre, que no entiende lo que dice, que no graba, que no discierne lo que está leyendo. Y eso hay que educarse uno para eso.
Pero más que educarse, Angelita, sí hay que hacerlo, pero más que educarse es piensa en esto, y va para todas nosotras, incluyéndome a mí. Si un niño de 3 o 4 años coge un libro de álgebra, ¿lo va a entender? No, Exacto. Pero si un niño de 3 o 4 años coge un libro donde están frases pequeñas como mamá te amo, el perro ladra, el gato maulla, cosas así, es más fácil que lo entienda, ¿cierto? Pero para que así el es. niño pueda entender álgebra tiene que haber pasado por ese libro y por el siguiente libro, por el siguiente libro. La palabra de Dios es lo mismo. Entonces, es difícil entender a los profetas, es difícil entender el Antiguo Testamento, pero si uno empieza por algo tan simple como son los evangelios son súper fáciles de entender. ¿O no, mi pastora? Estoy equivocada. Son secuencias históricas, son facilísimas de entenderlos. No hay, pues, posibilidad de equivocarse en los evangelios. Y si te vas entrenando con los evangelios, o sea, con Juan, Mateo, sobre todo, ya después leer otras partes de la Biblia se te va a hacer más fácil. Es lo mismo, el niño se entrena con la cartilla de cosas simples y después se va a otro libro más difícil y otro más difícil. Por algo tenemos que empezar. Y si empezamos por la creación, bueno, Génesis, el primer libro es fácil también. Ya se va complicando como a partir del capítulo como el 15 o el 16, pero si lees lo primero, después te va a dar... Y empiezas por lo que entiendas, es empezar, es como todo. ¿Quieres correr? Empieza por dar el primer paso. Ese es mi consejo. Yo creo que lo más importante es saber que yo estaba ahorita que se estaba escuchando, tenía la revelación del Espíritu Santo de que dice que la palabra no es de hombre, sino fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y para Dios, como no hay excepción de personas, ya está escrita la palabra. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró. Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, pero hay algo muy importante que yo creo que todas a veces caemos en eso, Claudita, los afanes de este mundo nos evitan apartar un tiempo especial para el Señor. Sí tenemos comunión con Dios, sí oímos alabanza o nos reunimos por la noche, pero yo a mí siempre me habló el Señor de mi devocional, mi tiempo con Dios. Que esa parte de ir a la iglesia y aparte de estar en grupo y aparte de todo, buscar un tiempo, como tú decías, de hablar con Dios. De sincerarle mi corazón, cómo me siento, cuáles son mis anhelos. Un amigo, platicar con él. Hablábamos hace unos días de que él es el padre y él quiere una relación de hijos con su Padre Celestial. Entonces, todas, bueno, tuvieron, yo no tuve papá, no me relacioné con él, pero yo he visto a mis hijas, he visto a mis nietos, cómo se relacionan con su papá. O sea, una confianza, cariño, entonces, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Dice que Él nos va a dar todas las cosas, pero otro punto que tú hablabas es que, eh, pues, si no damos el primer paso, porque si no entendemos, es que no podemos engañarnos, ¿ya? Si no entendemos es porque no hemos dispuesto nuestro corazón. El Señor lo ha puesto todo, todo. Ya nomás es nuestra disposición. Y yo entiendo, por ejemplo, lo que dice Angelita, que a veces, pues los compromisos y el trabajo, y hay muchas cosas que te pueden ocupar tu tiempo, que ya acabaste cansada. Pero antes de empezar el año decíamos que este año oráramos para que el Señor nos enseñara y nos ayudara a poner nuestras prioridades en orden. Cristina dio una enseñanza sobre eso. Nuestras prioridades en orden es primero Dios, y luego Dios y después Dios. Si tú estás dedicando tu tiempo para Dios, el tiempo que se necesita, todo lo demás viene añadido, porque ya estás buscando el reino de Dios y su justicia. Y yo creo que en la misericordia del Señor, a pesar de que somos faltas, que somos tal vez indiferentes o a veces perezosas para leer su palabra, Él es fiel. Ahí es donde más pena da, que aunque nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Él sí no se puede mudar. Él es fiel y va a ser fiel. Es una de sus características, de sus atributos, y la palabra lo dice, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, la verdad, pues yo con todo lo que el Señor nos ha hablado
de confrontación, aún de la oración, que hay oraciones que él abomina. A mí me ardió la cara, digo, Señor, ¿cuántas veces yo habría orado y tú abominas mi oración? O porque estoy orando rapidito y pidiendo nada más. Porque en una necesidad corro y después me olvido de ti. O sea, yo creo que a mí el Señor me ha hablado muchísimo en estos días. Y mira que esta enseñanza ya es para los teólogos, ¿eh? Sí, estas enseñanzas que yo les estoy Bueno, trayendo es para teólogos, o sea que es algo que se supone que ya todos conocemos y no es como ya, jaloncitos de orejas para que volvamos al principio, ese sí, como dice, al primer amor, que volvamos a donde empezamos, porque a veces nos alejamos, nos enfriamos, es porque no sí. vamos a lo primerito. Sí, pues un pastor decía una vez que es como una fogata, una hoguera, que si sacas un leño de la hoguera se va apagando hasta que se apaga, poco a poco. Entonces no podemos darnos el lujo de estar desconectados de Dios. Erika decía, por su experiencia, Dios tiene métodos muy convincentes para llamar la atención. ¿No tienes tiempo para mí? Bueno, vas a caer en una cama y te voy a dar 2 semanas en cama. Ahí tienes tiempo para mí. Bueno, lo más importante para el Señor yo creo que es que estemos apercibidas, listas para el rapto. Eso viene y estamos como flojeando, como pensando que faltan muchos años, pero la verdad yo estoy ya con una expectativa de que hoy puede venir el Señor o mañana y esto se va a acabar. Yo nada de lo que hay aquí me voy a llevar. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, pero pues él está llamando nuestra atención en amor todavía, Claudita, en amor. Esta enseñanza yo la veo como una confrontación con mucho amor, todavía. Pero si queremos que, decía el pastor Vincent Valedón, el Señor te habla en amor, y si no, en quebrantamiento, y si no, en trituración. Yo no quiero llegar a una prueba dura para decir, ahora sí tengo tiempo, Señor, ahora sí te voy a entender. Es que esto no es juego, esto es una realidad. Lo más importante para nosotros tiene que ser el Señor. Y pues, como decías, bueno, una de las palabras que más ha recalcado el Señor en este tiempo es obediencia. Así es. Obediencia. Y nos ha hablado de todos los temas, Y nos todo habla, lo que nos... y nos mete la palabra esta. Obediencia. Pero, pues, por ejemplo, ayer que les decía, yo me impactó, pues, la película que vi y esa jovencita que le compartieron, simplemente lee el primero y segundo capítulo de Efesios, De para Efesios. que veas todas las cosas que el Señor ahí puso para ti. Y yo me quedé espantada. ¡Wow, Señor! Cuando empiezas a escudriñar así, o sencillito con el proverbio 35 que ahorita leíste, con esa simple palabrita puedes hacer una oración. Pero a veces como no tenemos la palabra, eso es, pues como tú decías, como ir a la escuela. Tú te graduaste, tú tienes un título de ingeniera porque pasaste por primaria, secundaria, high school y te fuiste al college, pero no podías pretender ser ingeniera saliendo de la primaria. Entonces, una vez que le dijeron a mi esposo, su mamá y su papá, eso no te enseñamos nosotros, que ya cambiaste de religión, que da. Él les dijo, mamá, muchas gracias por enseñarme el temor a Dios, pero me enseñaste el primer año, pero yo me quiero graduar, segundo, tercero y cuarto. Quiero Eso ir a está otros bueno. niveles, mamá, gracias. A mí no se me olvida eso que mi suegra no supo qué contestarle. Pues claro. Sí, hijo, sí, pero esto es así. O sea, ya los primeros pasos ya los conocemos, los fundamentos. Tenemos todos los fundamentos. Ya hemos creído en el Señor Jesucristo, nos bautizamos, entendemos lo que es la Santa Cena, el congregarnos, el poner nuestro diezmo y ofrenda, muchos principios bíblicos, pero hay más, hay más. Y esta noche pues, nos has dado varios puntos, ¿verdad? Que sigue siendo pues De acuerdo. un un reto para seguir un desafío, dijiste ayer, un desafío. Pero esto es personal, yo misma me confronto yo no estoy confrontando a nadie, pero yo misma me quiero eh, comprometer
Señor.